Bien, hablemos ahora de dos vectores importantes en la física y dos vectores importantes en nuestro estudio, que son los vectores tangente unitario, el vector normal, también un vector tangente unitario. Para eso analicemos la gráfica de una función vectorial. Entonces tenemos una función vectorial, como observamos en la gráfica, tenemos un vector tangente unitario que cambia con respecto a la longitud de arco, o sea que conforme se va desplazando, se va formando nuestra curva vectorial, se va desplazando el vector perpendicular a ese vector. Tenemos un vector que le llamamos el vector normal. Diríamos que es un vector que está aquí así en esta forma, el vector normal. Dibujamos algunos de ellos. Entonces es un vector perpendicular a. Entonces nos vamos a concentrar al cálculo de los vectores, el vector unitario y el vector normal. Nosotros vimos ya vimos en nuestro vector tangente unitario, pues es la derivada de R sobre el módulo de R nos da el vector unitario. Pero recordemos que nosotros ya hicimos una parametrización de una función, de la función longitud de arco, que la parametrizamos en términos de S. Entonces también nosotros podríamos decir que la derivada de S con respecto a t es igual al módulo de R' con respecto a t. La derivada de S con respecto a t. Y entonces nosotros tenemos que, si tenemos R, que en términos de S, que como recordamos teníamos en la expresión, los cálculos que hicimos en la vez pasada, coseno de S sobre la raíz de 2 en I más coseno de S sobre la raíz de 2 de S sobre la raíz de 2 en J más 1 sobre la raíz de 2 en K. Recordamos bien nuestra expresión porque sabíamos que S, después de haber calculado la longitud de la curva, nosotros obtuvimos que S era igual a raíz de 2 en T. Bien, entonces nosotros podemos expresar que la derivada de R con respecto a S es la derivada de R con respecto a T sobre la derivada de S con respecto a T. Y que eso no va a ser otra cosa más que la derivada de R con respecto a T sobre el módulo de esa derivada con respecto a T, y que esto es igual al vector tangente unitario. Entonces eso es lo que nos dice esta expresión. Si nosotros tenemos parametrizada nuestra función de arco y la parametrizamos esa función en términos de esa S, nosotros podríamos hacer la derivada de R con respecto a S y obtendríamos el vector unitario. Entonces veamos, nosotros trabajamos en el ejercicio anterior
nuestra R fue coseno de t en i más seno de t en j más t en k. Y nuestra derivada de esta R era R de t, olvidé la R de t arriba, pero continuamos. Entonces la derivada con respecto a t fue menos seno de t en i más el coseno de t en j más k, la derivada. Y el módulo de esa derivada, pues es la raíz de menos seno de t al cuadrado, menos seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado más 1 al cuadrado. Todo esto está dentro de la raíz. Y entonces ese módulo va a ser igual a, recordemos que es seno cuadrado más seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más 1. Pero como ya vimos en el ejercicio pasado que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, entonces tendremos 1 más 1 raíz de 2, que es el módulo de la derivada de r de t. Entonces, de acuerdo a esto, nuestra función, nuestro vector unitario t, debe ser la derivada, que es menos seno de t en i más coseno de t en j más k, y se está dividiendo sobre el módulo de la derivada, o sea, se está dividiendo sobre la raíz de 2. Por lo tanto, escribiremos más abajo. Por lo tanto, tenemos que nuestro vector unitario, nuestro vector tangente unitario, que es función de t, es menos seno de t sobre la raíz de 2 en i más coseno de t sobre la raíz de 2 en j más 1 sobre la raíz de 2 en k. Entonces ese es nuestro vector unitario, que lo hicimos al extraer la derivada de r y dividiéndolo sobre el módulo de r. Pero si nosotros tenemos parametrizada nuestra función de la longitud de arco, como aquí la voy a remarcar, tenemos parametrizada esa longitud de arco, nosotros podemos aplicar ese concepto de la derivada de r de s. La derivada de r de s es igual a ese vector unitario. Entonces veámoslo por aquí abajo. Dice, nosotros tenemos nuestra r de s, y r de s es esta expresión que está por acá. Entonces, como es una función de r de s, entonces nosotros, dice, la derivada de r con respecto a s es una derivación paramétrica. Entonces la derivada de r con respecto a t y la derivada de r con respecto a t aquí la tenemos. ¿Sí? La derivada de r con respecto a t aquí la tenemos. Entonces vamos a escribir por aquí. Dice, la derivada de r con respecto a s va a ser igual a la derivada de r con respecto a t, que tenemos que es menos el seno de t en i más el coseno de t en j más k. Y toda esta se está dividiendo sobre la derivada de s,
con respecto a t. Entonces nos regresamos hacia acá, aquí tenemos s, y vamos a hacer la derivada de s con respecto a t, debe ser igual a la raíz de 2. Estamos derivando s con respecto a t y la derivada de t es 1, entonces tenemos raíz de 2. Por lo tanto, estamos dividiendo todo esto según nuestra definición que tenemos por acá, la derivada de r con respecto a t entre la derivada de s con respecto a t. Y la derivada de s ya vimos que es raíz de 2, entonces sobre la raíz de 2. Lo cual nos dice que esto es igual a menos seno de t sobre la raíz de 2 en i más coseno de t sobre la raíz de 2 en j más 1 sobre la raíz de 2 en k, que no es otra cosa más que nuestro vector unitario t. Entonces, de esas dos maneras podemos encontrar nuestro vector tangente unitario. Bien, entonces ya tenemos nuestro vector tangente unitario y pasamos a calcular nuestro vector normal. El vector normal es la derivada del vector tangente. Entonces, el vector normal, que es una función de t, debe ser la derivada del vector tangente unitario entre el módulo del vector tangente unitario. O sea, quiere decir que es la segunda derivada de la función. Entonces, para eso nosotros tenemos que derivar el vector tangente unitario. Entonces nos regresamos hacia nuestro vector tangente unitario. Vamos a dejar un pequeño espacio para que les dé tiempo de detener el video y copiar lo suficiente. Borramos lo que llevamos como auxiliares. Entonces ya quedó entendido cómo encontramos el vector tangente unitario, ya sea mediante la parametrización de la función de arco o simplemente con la derivada de r en t sobre el módulo de esa r derivada en t. Bien, borramos entonces algunos accesorios que tenemos por acá. Borramos nuestros complementos, dejamos nada más lo que nos interesa, que es nuestro vector unitario. Y nuestra definición del vector normal. Entonces ya tenemos nuestro vector tangente. Nuestro vector tangente lo reescribimos por acá. Este autoguardado nos hace que salga un poco mal la escritura al momento en que aparece. Entonces tendremos menos el seno de t sobre la raíz de 2 en i más el coseno de t sobre la raíz de 2 en j más 1 sobre la raíz de 2 en k. Ese es nuestro vector tangente. Y como vemos en la definición que tenemos aquí abajo, el vector normal es la derivada del vector tangente entre el módulo del vector tangente. Por lo tanto, nosotros tendremos que hacer la derivada de ese vector tangente, la derivada de t mayor, pues va a ser la derivada del seno es coseno, entonces tendríamos menos coseno de la raíz de coseno de t sobre la raíz de 2 en i,
y la derivada del coseno es menos, entonces menos seno de t sobre la raíz de 2 en j, y la derivada de 1 sobre raíz de 2 es 0. Entonces esto es la derivada de nuestro vector tangente unitario. Ahora el módulo de esa derivada, de ese vector tangente unitario y su derivada, su módulo, su magnitud o su norma, pues va a ser el cuadrado de menos coseno de t raíz de 2 menos coseno de t sobre la raíz de 2 al cuadrado más menos el seno de t sobre la raíz de 2 al cuadrado, y está en una raíz. Entonces este módulo, al elevar al cuadrado, nosotros tendríamos coseno de t, coseno cuadrado de t, y raíz de 2 al cuadrado nos va a dar 2. Y del otro lado tenemos menos seno de t al cuadrado, seno cuadrado de t. Y también tenemos raíz de 2 al cuadrado, nos va a dar 2. Esta expresión la podemos factorizar. Tenemos un factor común que es un medio, que está multiplicando a un coseno cuadrado de t más un seno cuadrado de t. Y de acuerdo a esto, nosotros tenemos que es raíz de un medio por 1, va a ser raíz de un medio. O sea, recordemos que nuestra coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y entonces, si escribimos esto adecuadamente, tenemos que este vector, el módulo del vector tangente unitario, su derivada, es igual a 1 sobre la raíz de 2. Por lo tanto, si aplicamos ahora la definición de nuestro vector, vamos a borrar ahora lo que ya usamos. Entonces recordamos que ahora nuestro vector normal, el vector normal en t, es la derivada del vector tangente sobre su módulo. Y la derivada del vector tangente es menos coseno de t sobre la raíz de 2 y menos seno de t sobre la raíz de 2 en j. Pero todo eso se está dividiendo entre 1 sobre la raíz de 2, que lo podríamos expresar de otra forma. Podemos decir que 1 sobre raíz de 2 se invierte, entonces raíz de 2 sobre 1, raíz de 2 sobre 1 está multiplicando a menos coseno de t sobre la raíz de 2 en i menos seno de t sobre la raíz de 2 en j. Por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión de que nuestro vector normal es, al dividir raíz de 2 sobre raíz de 2, nos va a quedar menos coseno de t menos coseno de t en i, y hacemos lo mismo con el menos seno de t sobre raíz de 2, nos queda entonces menos seno de t en j. Entonces nuestro vector normal, el vector normal n de t, es menos coseno de t en i menos seno de t, este autoguardado,
menos el seno de t en j. Entonces esos son nuestros vectores. Los escribimos por acá con otro color porque nos interesa. Entonces nuestro vector tangente t de t, ya vimos que tenemos que es menos seno de t sobre raíz de 2 en i más coseno de t sobre raíz de 2 en j más 1 sobre raíz de 2 en k. Y nuestro vector normal como función de t es menos coseno de t en i menos seno de t en j más 0 en k. Entonces estos son nuestros vectores normal, tangente unitario y vector normal. Bien, entonces nuestro siguiente paso es proceder a graficar esos vectores normales. Y eso lo veremos en el siguiente video que hemos realizado con GeoGebra. Pero doy las instrucciones rápidamente, haciendo una pequeña transición de página. Nuestra práctica con GeoGebra. Bien, nosotros vamos a estar en GeoGebra. Nuestra práctica en GeoGebra. En GeoGebra, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos primero a introducir introducimos nuestra curva que es r de t. Entonces introducimos la curva y la curva era coseno de t, coma seno de t, coma t. El parámetro es t y le decimos que está cambiando desde 0 hasta 2pi. Ok, esa es nuestra curva. Después trazamos un deslizador. Vamos a introducir un deslizador. Y ese deslizador lo vamos a llevar. Recuerden, el iconito del deslizador aparece ahí en GeoGebra como un botoncito con una bolita aquí. Ese deslizador va a ir desde 0 hasta 2pi. Que aquí dice de 0 a 2pi con un incremento, vamos a ponerle de 0.5. Y por defecto mi programa lo va a nombrar B. Entonces, para que interactúe este deslizador con la curva, nos regresamos a curva, regresar a curva y cambiar 2pi por el nombre que tenga mi deslizador, que creo yo que si es el primero se debe de llamar B. Ok, después de eso se ingresan los puntos. El punto A va a corresponder a R de T. El punto A va a estar dado por, y ahora como estamos haciéndolo con respecto al deslizador, pues pondremos el coseno de B, seno de B, B. Después pondremos el otro de este punto, el punto B, que corresponde al vector tangente unitario. Entonces ahí tendremos menos seno de B sobre la raíz de 2 coseno de B sobre la raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Eso nos va a dar el punto B. Y trazamos el punto C, que nos va a dar el vector normal. Y entonces tendremos que el vector normal nos dijo que era menos coseno de B, menos seno de B,
Y como estamos en 3 dimensiones, pues en donde va la z pondremos un 0. Ya tenemos nuestros puntos. Y ahora trazamos nuestros vectores. El vector de posición será el vector que va al punto A, que es el que está generando nuestra curva en el espacio. El vector tangente va a ser el vector que lo escribimos así, dice, está A, A más B. Ese es el vector tangente. Y el otro vector que va del punto al punto C, el vector A más C, ese es el vector normal. Con esas instrucciones haremos nuestra gráfica en GeoGebra.